En este conflicto, en la guerra de Sukkot, uno de los actores de mayor relevancia ha sido Turquía, tanto por la propia ayuda que ha estado prestando en forma de ayuda humanitaria, de apoyo, uno y otro bando, llamando a la calma, a la mediación. Una de las cosas más llamativas que ha sido de Turquía ha sido como paulatinamente el, vamos a decir, la retórica del partido de Turquía y de Erdogan ha ido cambiando con el paso del tiempo. Al principio llamaban a la moderación, al diálogo, a la solución de dos estados, todo como en un tono muy de apaciguamiento. Luego se ofreció como mediador junto con Egipto y Qatar. Esto no es una novedad, ya que en numerosos eventos, o sea, de conflictos bélicos se han ofrecido como mediadores y además un punto llamativo es que tiene o sea, la estrategia del gobierno de Erdogan está muy ligada al conflicto Israel-Palestina, ya que cuando quisieron darle una vuelta de tuerca a la política exterior turca, que antes era muy orientada a Occidente, muy orientada a Europa, que la mayor por así decir, la aspiración de Turquía, por así decirlo, era entrar en la Unión Europea. Sin embargo, con la entrada del gobierno de Erdogan y con su ministro de por aquel entonces, Ahmet Davutoglu, luego, eh, luego también ocupó otros puestos importantes como primer ministro y ahora mismo está en la oposición. Este punto esa nueva política exterior se basaba en una política más asertiva, más activa en otras zonas que no fuese en Europa, pero sin dejarla de lado. Y una de las primeras cosas que hicieron fue tratar de mediar en el conflicto Israel-Palestina. Y en esto han defendido la postura de los dos estados, aunque tiene importantes vínculos tanto con la autoridad palestina como con Hamas. Es importante tener en cuenta que el gobierno de Erdogan es islamista y se nota mucho en su política tanto exterior como interior, ya que utiliza la religión como un arma de poder blando a nivel externo, construyendo escuelas, construyendo mezquitas, etcétera. Y luego a nivel interior, aunque el país es laico, ha llevado a cabo una islamización cada vez más potente que ha culminado en volver a denominar Santa Sofía un, como una mezquita, incluso así como dato, durante uno de los confinamientos por COVID-19 el gobierno de Erdogan trató de prohibir la venta de alcohol, lo cual no resultó en nada porque el alcohol se vendía bajo cuerda, pero el caso era eso, la cuestión de la religión es de gran importancia y por lo que le vinculaba mucho con el pueblo palestino. Por eso había como un delicado equilibrio de tratar de la solución de los dos estados, teniendo buenas relaciones con Israel, pero al mismo tiempo con Hamas y la autoridad palestina, porque una cosa llamativa de Israel es que Turquía fue el primer país de mayoría musulmana en reconocerlo como Estado, lo cual no le salió en absoluto gratis, ya que el resto de países de Oriente Medio, norte de África, de mayoría musulmana y árabes que simpatizaban con la causa palestina empezaron a mirar con recelo a Turquía, porque una cosa importante de Turquía es que son musulmanes pero no son árabes, así que la vinculación con la religión cobra todavía mayor importancia. Las relaciones entre los dos actores han ido y han venido, aunque como que el apoyo a Palestina ha sido más, por así decirlo, estable, en las que se ha dado apoyo a nivel financiero, de que miembros de Hamas se encuentren en Turquía, apoyo en instituciones gubernamentales pero las relaciones con Israel han sido con más idas y venidas. Y en este punto que nos encontramos del conflicto, Erdogan está teniendo una retórica más, eh, por así decirlo, de críticas más fuertes al gobierno de Netanyahu, que es lo que ha pasado hoy, que Erdogan ha salido ante el Parlamento turco a defender a Hamas, diciendo que Hamas no es una organización terrorista, que es un grupo de luchadores por la libertad. O sea, él ha utilizado la palabra mujahidines, pero es que no tenemos una palabra en castellano que exprese concretamente lo que es un mujahidín, pero es que eso, como un luchador de la liberación con un fuerte componente islámico, que dice que lucha por proteger a su tierra y a sus ciudadanos. Estas declaraciones no han caído nada bien en el gobierno israelí, que han dicho que son de mal gusto, incorrectas, y también ha recibido críticas por parte de gobiernos europeos, como por ejemplo el de Italia.
Y en este punto, o sea, Erdogan no se ha quedado ahí porque ya que se había subido al estrado, ha aprovechado para criticar la hipocresía de Occidente, alegando que decían que había sido una completa hipocresía de los países occidentales que ante el conflicto Rusia-Ucrania los países occidentales fuesen corriendo a visitar Ucrania, mientras que con este conflicto estén guardando silencio. O sea, lo ha remarcado como una hipocresía. Luego, otro de los puntos más importantes ha sido que el presidente turco ha cancelado el viaje que tenía pensado a Egipto, que decían que si no habría sido, dicho concretamente, la expresión más concreta de hipocresía. Así que el tono de agresividad lo estaréis pudiendo ver. También ha acusado a Israel de matar niños mediante bombardeos y también se ha distanciado del propio Netanyahu, alegando que solo le ha estrechado la mano una vez el mes pasado. O sea, esto ya es un cambio de rumbo bastante importante, porque, como ya he dicho, las relaciones Turquía-Israel se han caracterizado por sus idas y venidas, pero ahora estaban como en un buen momento dentro de lo que cabe, porque en 2022 se volvieron a restablecer relaciones diplomáticas en las que, o sea, ya volvía a haber embajadores, antes solo había como encargados de negocios, por lo que ocurrió en el año 2010, que fue que una flotilla de ONGs islamistas, entre las que estaban ONGs turcas, trataron de romper el bloqueo a Gaza en la llamada Flotilla de la Libertad. Esta fue interceptada por los israelíes, lo que se tradujo en 10 ciudadanos turcos muertos. El gobierno de Erdogan, que ya era de Erdogan, no se lo tomó en absoluto bien y por esto se rompieron relaciones diplomáticas, relaciones de cooperación militar, o sea, se hizo una ruptura bastante importante. Después de esto hubo como pequeños acercamientos que iban, venían y que en 2016 parecía que había un acercamiento, pero, pero posteriormente se volvieron a romper en 2018 por conflictos que hubieron en Gaza. Ahora mismo eso, las relaciones entre Israel y Turquía se encontraban en un buen momento, pero como ya demostró el gobierno de Erdogan, no tiene ningún problema en volver a empeorar las relaciones con Israel o directamente cortarlas, porque es que todo esto tiene mucho que ver con la política de Erdogan, que es una política, por así decirlo, muy líquida, muy orientada a objetivos concretos más que a alianzas. Esto quiere decir que Turquía es el socio de todos, el aliado de nadie, y va a apoyar a un bando a otro hasta el punto que a ellos les interese, ni un milímetro más allá. Y es que ahora mismo todo esto hay que verlo en su contexto regional. Ahora mismo los países de Oriente Medio y Norte de África y Sahel no están en absoluto contentos con la actuación de Israel. O sea, Arabia Saudí ha congelado la normalización de sus relaciones. Está habiendo protestas multitudinarias en diversos países en contra de Israel y la normalización con el mismo. En Marruecos, que normalizaron también relaciones gracias a los acuerdos Abrams que auspiciaron Estados Unidos. Están pidiendo que se dé marcha atrás en ese proceso. En Túnez, un grupo parlamentario también está pidiendo ir marcha atrás con esa normalización. Y es que es eso, ahora mismo apoyar tantísimo a Israel le puede salir muy mal a Erdogan por el hecho de que el norte de África, Sahel, Oriente Medio son sus zonas en las que más se está tratando de expandir su influencia, zonas que muchas simpatizan con la causa palestina. Y en esto, por ejemplo, que más controlo yo en el norte de África y el Sahel, hay un montón de países que o bien no han reconocido nunca a Israel o lo reconocieron y dieron marcha atrás, como vienen a ser, por ejemplo, Mali, Mauritania, incluso eh, por mucho que Estados Unidos trató de hacer un acercamiento a estos países con los acuerdos Abrams, en los cuales Marruecos y Sudán acabaron aceptando, pero que no se materializó en mucho más, o sea, porque, o sea, es que este asunto fue muy llamativo. O sea, Estados Unidos tuvo que ir con los acuerdos Abrams a Sudán y a Marruecos, prometerles cosas muy importantes para ellos. A Marruecos el reconocimiento del Sáhara Occidental como territorio marroquí, digo, a Marruecos sí, y luego a Sudán
sacarlo de la lista de patrocinadores del terrorismo, que era algo que el gobierno de transición sudanés en aquel momento buscaba desesperadamente para que aceptasen a Estados Unidos. Pero la cosa fue un poco apertura del espacio aéreo, normalización de relaciones y no fue mucho más allá. O sea, a estos países y a su población no les cae mucho en gracia Israel. Y también, o sea, no sé si no les cae bien, directamente simpatizan con la causa palestina y con su situación. Por eso ahora mismo el apoyar tanto a Israel, aparte ya de que Erdogan y su gobierno se lo crean o no, porque yo he visto dados con menos caras que Recep Tayyip Erdogan, en este punto es ahora mismo estratégicamente poco beneficioso en el punto que le puede cerrar muchas puertas en países que está utilizando la religión como un poder blando, eso, como por ejemplo en Ghana, construyendo mezquitas, construyendo escuelas, que claro, ¿con qué cara vas a vender la religión? Somos musulmanes, somos todos hermanos, mientras por otro lado estás vendiendo, que se masacre a los palestinos, que también son musulmanes. Y en este punto eso, las relaciones con Israel han sido muy incómodas y muchas veces guiadas por un interés más bien. Y ahora mismo eso, estaba viendo un acercamiento muy paulatino en el que eso se daban las primeras visitas del presidente, en encuentros con Netanyahu, pero estas estaban siendo muy delicadas y que podían romperse en cualquier momento. Y ahora mismo la guerra de Sukkot presenta eso, un equilibrio muy delicado en el que el gobierno de Turquía tiene que jugar muy bien sus cartas para no acabar saliendo perdedor. No es que no tengan experiencia en meterse en entornos complicados con un montón de actores y salir beneficiados. Ya lo hemos podido ver en escenarios como Libia, pero aquí les está siendo más complicado, a lo mejor por lo rápido que cambia la situación sobre el terreno, la situación internacional, pero ahora mismo a mí me está resultando muy llamativo este cambio que está habiendo desde una situación de más de no mediación, paz, la solución de los dos estados, a denunciar abiertamente al gobierno israelí, cancelando un viaje y señalándolos directamente. Así, no sé si hay alguna pregunta, que me estoy aquí embolando mucho. Hay alguna que otra, ¿eh, Andrea? Mira, preguntan, por ejemplo, si Turquía está exportando armas a alguna de las partes en el conflicto, a alguno de los actores. Que yo sepa por el momento no, porque es que además es que eso ya sería como echar más gasolina al fuego y sería realmente complicado, pero eso todavía como que no se sabe. Nos pregunta también el Carte, que por cierto justo después de la pregunta ha hecho un regalo de sub, así que gracias. ¿Qué Ujú. gana Erdogan con este movimiento ahora mismo? Pues ahora mismo es que es eso, el tema de la religión es un arma de política exterior muy importante para Turquía. O sea, Turquía tira muchísimo en el mundo musulmán. Digo, Turquía no, Erdogan más en concreto tira mucho en el mundo musulmán. A mí me llama la atención, creo que fue en 2020 que hubo choques entre Francia y Turquía. Turquía llamó al boicot de productos franceses y veías supermercados pakistaníes quitando productos franceses en plan maquillaje, quesos y todo el rollo porque Erdogan había llamado al boicot. O sea, Erdogan es una figura muy llamativa en el mundo islámico, en el mundo musulmán, así que tiene que quedar también como el campeón de la causa palestina, que le hace tener mucho, por así decirlo, caché entre los países musulmanes, que era una de las cosas que más le está saliendo rentable sus vínculos con Palestina en general. Preguntan si qué movimiento se está viendo en la oposición. Si, por ejemplo, han reaccionado, o si sabemos si han reaccionado a este discurso de Erdogan. De momento no ha habido reacciones. Lo que sí ha habido ha sido dentro de las distintas facciones que forman la oposición turca, porque para que os hagáis una idea, en las elecciones presidenciales últimas, la coalición opositora eran 6 partidos. Pero hay de todo, desde llamar a la calma hasta decir hay que entrar en Israel con todo. O sea, las tienes desde las más pacifistas a las más beligerantes.
O sea, por ejemplo, el anterior ministro de Exteriores, el que hablaba, Ahmed Davutoglu, era de los que decía que mano dura con Israel. A ver, dejad ahora vuestras preguntas. Aprovechad que tenemos aquí a Andrea para este tema. Es que siempre en todos los directos hay gente que nos hace preguntas de Turquía. Es una Muy cosa interesante. constante. Así que ahora que aprovechen. Eh, Otra pregunta sobre la oposición, más o menos parecida. Eh, vale, preguntan que entiendo que a qué te referías exactamente con el tema de mano dura. Eso es lo divertido, no especifican el qué. O sea, dicen una posición más severa, pero no se refieren si intervenir militarmente, si sanciones, o sea, no han especificado demasiado. Y también, no sé si esto ya es una pregunta muy específica, ¿cuál es la posición de los kurdos con la cuestión de Palestina? Pues específicamente no lo sé. Supongo que reclamar la, o sea, el derecho a un estado propio, o sea, pero eso, o sea, son suposiciones mías, no lo tengo muy claro porque el tema de los kurdos lo lleva, por ejemplo, más Pablo del Pozo. Así que cuando venga por aquí le preguntáis. Pues Manu Pogo, apúntatela. La próxima vez que esté Pablo del Pozo, que suele estar mínimo una vez por semana, además tú que eres bastante habitual aquí en el canal, casi siempre estás por aquí por los directos, cuando venga Manu del Pozo, Pablo del Pozo, no Manu del Pozo. Manu es el chico que nos ha hecho la pregunta. Hazle la pregunta. ¿Podéis explicar respecto a tampoco rara, pero creo que se refiere respecto a el Chipre y Turquía y el aumento de traspasos de efectivos militares en la zona? Yo de eso no he estado muy al corriente, creo que de eso puedes saber Alejandro, más del tema. Pues ahora va a venir en un rato, o sea que Ujú. aprovechad ahí. A ver. Eh, Mira, esta sí Yo que es un tengo... poquito más general y puede ser muy interesante, Andrea. Preguntan Ujú. cuál podría ser o cómo pretende Turquía proyectarse en la región. Y Sí, añaden si podría ser como garante moral con ese término. No, no le interesa tanto ser un garante moral, o sea, lo utiliza más la religión y la moralidad como un arma de poder cuando le resulta rentable. Pero a lo que aspira Turquía es a ser una potencia regional, que básicamente todo lo que, porque es que además es que es muy llamativo cómo pasó la política exterior de ser eso, de comedida, de lo que ellos llamaban el lema de cero problemas con los vecinos, porque ellos se veían como estar rodeados de enemigos. Y en esto decían, tenemos que estar orientados a Occidente, tenemos que estar orientados a Estados Unidos para buscar protección. Sobre todo porque eso, porque estamos solos y rodeados de enemigos. Y esto cambió mucho con la política de Erdogan, de ver el estamos en medio de todo como una desventaja o como un peligro, a verlo como una ventaja potencial. Porque es que si te fijas, Turquía está en conexión con Asia, Oriente Medio, Europa y África. Y esto de ser eso, una debilidad, porque te puede venir un golpe casi por cualquier sitio, pasa a ser una ventaja de si tejemos nuestras líneas de influencia bien y tenemos intereses en distintas facciones, si vamos según nuestros propios intereses, o sea, una política muy realista en relaciones internacionales. Está hablando desde la vertiente de análisis realista de las relaciones internacionales de poder militar económico y mis intereses por encima de todo, por encima de la moral y por encima de lo que sea. O sea, por encima de alianzas, por encima de moral y por encima de todo, mis intereses y el objetivo último de un Estado es sobrevivir en un mundo que es hostil y el que no sobrevive está condenado a la destrucción. Básicamente es lo que dice la teoría. Y en este punto buscan conseguir una red de relaciones tan, por así decirlo, tan ramificada que todo pase por ellos y que ya muchos lo están consiguiendo. O sea, porque, por ejemplo, los encuentras haciendo de mediadores entre Ucrania y Rusia. Los tienes yendo a la cumbre de Madrid una semana y a la siguiente en el grupo de Astana con Rusia e Irán. O sea, están metidos básicamente en casi todos los problemas y conflictos que hay a su alrededor. Ellos están metidos y han conseguido sacar tajada. Ha habido momentos en los que su política ha sido más o menos agresiva. Por ejemplo, en 2020 era muy, muy agresiva.
en los que casi se forma un bloque anti-Turquía, que esto no se llegó a dar porque básicamente ellos trataron de boicotearlo y en 2021 bajaron el tono lo suficiente como para que no se crease ese bloque, porque es que esa es otra cosa de las que dice el realismo. Cuidado con tener una política demasiado agresiva porque tus enemigos pueden encontrar puntos de alianza común y ir todos juntos a destrozarte. Así que en este punto es eso, Turquía aspira a ser una potencia regional y de momento lo está consiguiendo, se está consiguiendo sentar en su mesa a la Unión Europea con el tema de los refugiados sirios, a la OTAN y a Estados Unidos con el tema de Suecia y Finlandia. Así que por el momento les está yendo bastante bien su plan. Preguntan si esto podría afectar a esa propuesta turca de la entrada de Suecia en la OTAN. Entiendo que no hay mucho vínculo, ¿no? De momento no, aunque eso, que Erdogan ha firmado el documento para la entrada de Suecia en la OTAN, todavía tiene que ratificarlo el Parlamento, donde Erdogan sigue teniendo el control, pero por lo que aparenta, no hay una vinculación. Tampoco es que sabemos mucho qué es lo que les han dado para que cedan, porque la lista de peticiones de Erdogan no era ni corta ni fácil. Esta pregunta de Infogón es un poco más valorativa, no sé si te quieres mojar, pero dice, ¿es Erdogan uno de los grandes estrategas políticos de este siglo? Esta ya es un poquito más... Muy complicada. Nos queda mucho siglo por delante. Es cierto, sí, sí, sí. No, no conviene todavía entrar demasiado a valorar eso todavía. Sí, no, pero es que, o sea, decimos mucho que es el gobierno de Erdogan, pero es que no ha sido solo Erdogan, o sea, sobre todo en sus primeros momentos como ministro, como presidente. O sea, lo que sí, como dicen en el chat, es un orador muy, muy bueno. O sea, pero, y si leéis sus biografías ya lo era desde muy joven. Oh, ha venido el gato. Y Sí. era un orador muy bueno desde muy joven, pero se rodeaba de expertos en las materias específicas para, o sea, se rodeaba de expertos que le han ayudado mucho. O sea, es que es eso, no solo ha sido Erdogan, ha sido el ministro de Exteriores Ahmet Davutoglu, ha sido luego Cavusoglu, ahora el actual ministro de Exteriores y toda su legión de... ¿Cómo, cómo se dice? Se me ha ido. O sea, de consejeros, los que las aconsejan.